Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a, vamos a comenzar a compartir el material, ¿ya? Mientras se van sumando sus compañeros. Acá está. Vamos a ver primero la teoría y luego vemos el material de práctica, ¿ya? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya está bajando un poquito el calor, ¿no? Aunque todavía hace calor en el día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mariela. Hola, Rubí. Jorge Rafael. ¿Cómo están, chicos? Carol, Pablo. Hola. ¿Cómo están? Hola, Kiara. ¿Cómo estás? Bien, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Para avanzar. Ya, esa es la parte de la teoría. Vamos a ver teoría primero y luego vemos ya la parte práctica, ¿ya? A ver, vamos a ver primero estos temas básicos de ética. Ustedes ya saben que ética es un tema bastante amplio, ¿no? En filosofía hay bastantes cosas para hablar sobre ética. Podemos ver historia de la ética, ¿no? Distintas corrientes éticas y también tenemos algunas nociones básicas que hay que comprender. Además, a pesar de que son cuestiones básicas, son importantes, ¿no? Ya ha venido en el examen de admisión. Tú sabes que tienes que estar preparado para el examen de admisión y en el examen de admisión en los últimos 5 años ha venido varias veces preguntas sobre la diferencia entre ética y moral. No es lo mismo la ética que la moral, ¿no? Tú ya sabes eso. Y bueno, si todavía no sabes, vamos a explicar bien, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Mira, de manera general, tú debes haber visto que la gente usa como sinónimos. No es correcto, o sea, no hay problema si en tu vida cotidiana tú los usas como sinónimos, ¿no? Pero ya a un nivel universitario, tú debes saber distinguir entre ética y moral. Sobre todo si llevas un curso de ética, como la mayoría de ustedes creo que son del área de E, todos ustedes van a llevar un curso de ética y ciudadanía, ¿sí? Y ahí, bueno, tienen que evidentemente entender cuál es la diferencia para comprender ciertos textos o ciertos debates que se dan, ¿ya? Entonces vamos a ver primero ese tema, ¿ya? Bueno, la ética, tú ya sabes que es una disciplina filosófica, ¿no? Que precisamente lo que hace es estudiar la moral. En otras palabras, la moral, como me dijeron por ahí hace tiempo cuando estaba explicando ese tema, me dijeron, profesor, entonces podemos decir que la moral es el objeto de estudio de la ética. Efectivamente, la moral es el objeto de estudio de la ética. La ética es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar la moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿cierto? ¿Sí? Hablamos de estos conceptos, ¿no? ¿Qué significa el bien? ¿Qué es el mal? ¿De dónde surge el mal? ¿Por qué consideramos malas ciertas acciones o ciertas conductas? Por ejemplo, ¿por qué consideramos que es malo robar? ¿Por qué consideramos que es malo mentir? ¿Por qué consideramos que es malo matar? ¿Por qué es malo? Ya, cuando comienzas a preguntarte por qué, ahí ya estás entrando a un análisis ético. Ojo, cuando te preguntas por qué, cuando quieres dar razones, cuando comienzas a razonar acerca de eso es ética. La moral, no, porque la moral en realidad tiene que ver con los principios que rigen nuestra vida, pero que no necesariamente nosotros cuestionamos, porque en nuestro día a día la mayoría de personas no cuestiona eso. Es decir, la mayoría de personas no se pregunta, ¿y eso por qué es así? Usualmente no hacemos eso, ¿no? Nos enseñan que ciertas conductas son positivas y que ciertas conductas son negativas desde pequeños y crecemos con esas creencias, esas ideas, esos valores, ¿no? Pero muchas veces no los cuestionamos, o sea, no nos preguntamos ¿y por qué es así? O sea, con nuestros padres, cuando somos niños, usualmente no nos dan explicaciones del por qué, simplemente nos dicen no hagas esto, ¿no?
Entonces, repito, la moral implica ese conjunto de principios y valores que rigen la vida de toda persona, ¿sí? Toda persona de alguna manera sigue ciertos principios, ¿sí? Ahora, ustedes podrán decir, profesora, pero el ladrón no sigue esos principios porque el ladrón roba y va en contra. Claro, pero digamos, ya, el ladrón roba, pero hay una serie de códigos que tiene también el ladrón. O sea, el ladrón no es que toda su vida se base pues, en violar los principios, ¿no? O sea, quizá viola ese principio, pero en otros aspectos sigue una vida más o menos normal, por decirlo así, ¿no? ¿Es una persona inmoral? Sí, porque viola una norma moral, sí. Pero eso no significa que esos principios no sean de alguna forma importantes en su vida, porque de alguna forma también él es consciente de que está haciendo algo malo, ¿no? Por eso es que lo hace a ocultas o lo hace tratando de pasar desapercibido, ¿no? Entonces la moral es en realidad un conjunto de principios que la mayoría de personas seguimos y que son importantes para la convivencia, ¿no? Ahora, la moral puede ser diferente de una cultura a otra, eso tú ya lo sabes, ¿no? En ciertas culturas hay ciertas conductas que no están permitidas y que en nuestra cultura sí, y al revés, ¿no? Entonces, la moral varía por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por cuestiones religiosas, ¿no? Tú sabes que en el Islam, por ejemplo, están prohibidas cosas que nuestra religión no prohíbe, ¿cierto? Entonces, la moral está muy vinculada a la cultura. Por eso dicen, ¿no? Que está determinada por una cultura o religión. La moral, repito, se relaciona mucho con la cultura, con la religión, con el contexto, ¿ya? Si bien los que viven dentro de esa cultura consideran que son reglas que todos deberían seguir, es decir, lo consideran como algo universal, como reglas que hay que cumplir, ¿no? Que todos tienen que cumplir. Ahora, la ética, como te decía, es diferente, porque la ética implica el análisis y racionalización de esos principios. Es decir, el preguntarnos, ¿y por qué esto es así? ¿No? ¿Por qué sería bueno tal comportamiento en tal circunstancia? ¿Podría haber excepciones o no podría haber? Y si hay excepciones, ¿por qué esas excepciones deberían ser permitidas? Cuando ya comienzas a cuestionar, a preguntarte, a tratar de fundamentar racionalmente, ahí ya estás entrando en el terreno de la ética. Cuando comienzas a tratar de definir conceptos, cuando dices, esto es el bien, esto es el mal, cuando comienzas a teorizar, eso es ética. ¿Ya? Entonces, moral, como te decía, es algo general que todos necesitamos para convivir y relacionarnos con otras personas dentro de nuestra comunidad. Ética no es algo que hacen todos, porque la ética implica una reflexión racional consciente. Eso tradicionalmente lo han hecho los filósofos, ¿no? Por eso hablamos de la ética socrática, la ética aristotélica, la ética platónica, la ética kantiana, la ética utilitarista. ¿Por qué? Porque son sistemas filosóficos que se han dedicado a pensar, reflexionar, argumentar racionalmente acerca de estas cosas, acerca de estas cuestiones, ¿sí? Bien. Por eso mismo, por ejemplo, cuando tú estés en la universidad vas a llevar un curso de ética y ciudadanía. Ética y ciudadanía. ¿Por qué no moral y ciudadanía? Porque el profesor no va a sentarse ahí para decirte, mira, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con estas normas, tienes que ser un buen hijo, tienes que ser un... No, el profesor no te va a decir eso es moral. Lo que él va a hacer es presentarte una serie de textos, artículos o casos para reflexionar acerca de ciertos principios, ¿no? Como te decía hace un momento, ¿por qué en ciertas culturas unas conductas son consideradas buenas y por qué para nosotros eso no sería bueno o sí podría ser considerado bueno, ¿no? Entonces, la ética implica la reflexión acerca de eso, el tratar de fundamentar, de explicar, de razonar acerca de eso, ¿sí? Puede haber moral sin ética, pero no ética sin moral. Efectivamente, Heidi, puede haber moral sin ética, pero no ética sin moral. Una persona puede seguir ciertos principios, ciertas normas de conducta en su día a día, sí, no necesita de la ética. Pero no podría existir la ética sin la moral, porque la ética reflexiona acerca de la moral. O sea, sin moral no existiría la ética, ¿no? Muy bien. Ahora, Ashley, ¿y cuál es el objetivo de llevar ética en la universidad? Es una buena pregunta. A ver, como les digo, en el caso de
del área de si llevan ética. Bueno, en el caso de sociales, derecho, humanidad, no estoy segura si en el caso de administración, me imagino que también. En todas las carreras, incluso, ojo, no ética y ciudadanía, incluso en carreras de medicina, de ciencias de la salud, llevan un curso de ética como parte de la carrera. Carrera, ojo. Los estudiantes de medicina en el octavo o noveno ciclo, creo, llevan un curso de ética como curso de carrera. ¿Por qué? Porque los profesionales de ciencias de la salud tienen que tener cierto cuidado, ¿no? Al tener igual, por ejemplo, los profesores, los docentes, las enfermeras, los psicólogos, los psiquiatras, los abogados, ¿no? Al tener contacto con otra persona y al tener además una relación profesional delicada, ¿no? Por ejemplo, el abogado que tiene que defender a un cliente, ¿no? O el médico que tiene que tratar con pacientes, tiene que tener cierto tacto, tiene que tener ciertos límites, ¿no? Porque un médico inescrupuloso podría aprovecharse de la información de un paciente, por ejemplo, para beneficiarse o no. Mira, en las ciencias de la salud es bien importante la ética. Mira, yo te cuento un caso. Hace poco ha pasado y es algo muy común. Mira, es un caso que se ha vuelto conocido. Quizás tú no lo has escuchado, pero en Estados Unidos ha sido bien conocido. Y es bien interesante porque te hace pensar, oye, pero de verdad la ética es importante. Y a pesar de que ese caso es un caso extremo, es un caso bien recurrente, lamentablemente, en ciertas áreas de profesionales de la salud que no tienen escrúpulos. Mira, lo que pasó es que un odontólogo, un dentista, ha sido denunciado en Estados Unidos porque se descubrió que les mentía a sus pacientes acerca de sus problemas dentales. O sea, les decía que tenía que extraerles muelas o dientes que no necesitaban extraer, o curaciones que no necesitaban. Y es bien triste porque eso, ojo, es bien común, lamentablemente, en este país también, lamentablemente. Para ganar dinero, te dicen, necesitas curación, necesitas extracción, necesitas endodoncia, y no necesitas, tu diente está sano, y te lo hacen para cobrarte y ganar dinero. Lamentablemente es bien común. Y la gente, bueno, como confía, porque piensa que es un profesional, en teoría, te está diciendo la verdad y te está aconsejando lo mejor para ti. Pero lamentablemente es muy común en ciencias de la salud, algunos profesionales, como te digo, como dentistas, no digo que todos, ¿no? Pero hay varios casos que te dicen, tiene que hacerse eso, y no lo necesitaba. Si en Estados Unidos han denunciado, es un caso bien, que se hizo bastante conocido, porque un odontólogo no sé cuántos años de cárcel le han dado porque descubrieron que a varios de sus pacientes les habían dicho que tenía que hacerse endodoncia, que tenía que extraer, ¿para qué? Para ganar dinero poniéndoles coronas, poniéndoles implantes. Se cobra bastante, ¿no? Un implante te puede costar 7,000 soles, no sé, dependiendo del material hasta más. Entonces le había extraído dientes que no tenía que extraerle, que no era necesario extraerle para cobrar. Lamentablemente, Carol dice como, por ejemplo, claro, pero la diferencia es que un técnico en celulares te puede mentir y decir, sí, necesito ponerle esto, o a tu auto, ¿no? El mecánico te puede decir, sí, se necesita cambiar el motor, y te pone un motor viejo para decirte, o qué sé yo, ¿no? Pero una cosa es el mecánico, el técnico, que trata cosas, y otra cosa es un profesional de la salud que trata a un ser humano, que trata con tu cuerpo. No es cosa de juego, ¿no? ¿Se puede justificar por dinero? Ese es el problema, ¿no? Que a veces nuestra sociedad está demasiado enfocada en el dinero. Tener dinero está bien visto. Y lamentablemente la gente cree que por dinero se puede hacer cualquier cosa. Si da plata está bien, pues. Entonces justifican todo por la plata. Se justifican a sí mismos una serie de acciones inescrupulosas por el dinero. No importa si al final, bueno, pero si puede pagar, se excusan de esa forma a sí mismos, ¿no? Es bien triste y por eso es importante la ética. Ahora, ojo, desde mi punto de vista, no hay que ver la ética como una especie de... Porque lamentablemente hay mucha gente que lo ve así, ¿no? Bueno, hay que llevar ética en la universidad porque de esa manera vamos a ser personas con valores,
Para mí no. O sea, no digo que la ética no sea importante, pero no es que ahí el profesor te va a enseñar valores, no, ese no es el objetivo. Te va a implantar valores como si fuera un chip, ay, mira, a partir de ahora eres moral porque llevaste un curso de ética de 18 semanas en la universidad. No, no. O sea, la cuestión no es que lleves un curso de ética para que te vuelvas pues una persona intachable, ¿no? Eso es absurdo. Yo no creo en eso, sinceramente. Yo creo que el tema de los valores y todo eso, por eso debería verse desde el hogar, desde la casa. En realidad, la reflexión acerca de la moral, la ética, debería ser algo que promueven los padres desde pequeños. Porque si tú ya estás en la universidad pensando en que el dinero es el objetivo más grande de tu vida, aunque el profesor te hable de 1000 cosas acerca de ética, tú no vas a cambiar. Depende mucho de la familia, los valores que te transmiten en el hogar, pero también no solamente decirte esto es bueno, esto es malo, no, sino también hacerte reflexionar. Por eso la labor de los padres es importante. Lamentablemente, en nuestro contexto y en muchos contextos, en realidad, en muchos países, los padres no tienen las herramientas para hacerte reflexionar por qué ciertas cosas son buenas y no decirte simplemente, ah, no, hiciste esto, te castigo, ¿no? O si hiciste esto, te premio. No. Es una cuestión también de reflexión. Es, yo creo que debería ser algo que se forma desde pequeño. Ahora, en la universidad yo creo que sí tiene cierto valor en el sentido de que la reflexión acerca de estos temas puede hacerte más reflexivo, o sea, te puede hacer cuestionarte ciertas cosas y eso puede ser favorable. Ahora, que vaya a ser decisivo para hacerte un profesional ético y todo lo demás, eso sí yo no lo creo. Yo no creo. Pero creo que sí es importante al menos para reflexionar, sobre todo si es que ya tienes cierta formación, ¿no? Sí, pues los valores se aprenden desde pequeños. Creer que vas a formar profesionales éticos en la universidad, a mí me parece una ingenuidad, ¿no? Ashley, ¿y en ese curso se dan exámenes? ¿O cómo pasa? Claro, obviamente. Por eso les decía, no es lo mismo moral que ética. O sea, ¿por qué no habrían exámenes? Porque en el curso de ética, lo que tú haces es reflexionar, pero también, o sea, reflexionar a partir de casos, de lecturas. O sea, depende de cómo lo plantee el profesor, porque tú sabes que en la universidad hay libertad de cátedra. O sea, el profesor puede diseñar su curso de acuerdo a lo que él cree más conveniente. Él elige las lecturas que te hace leer, etc. Es libertad de cátedra. Pero, generalmente, ¿qué se hace en ética? Se seleccionan ciertas lecturas que son propicias para armar debates o para armar cuestionamientos. Por ejemplo, te pueden poner una lectura sobre una práctica de alguna cultura completamente distinta a la nuestra, no sé, pues no sé, alguna costumbre de un pueblo en Tailandia y te dicen, mira, ellos tienen tales costumbres, ¿tú crees que eso es positivo, que es negativo? Te pongo un caso, ¿ya? En nuestra época hablamos mucho de relativismo, ¿no? Y decimos, bueno, todo depende, pues, ¿no? Los valores son relativos, lo que decían los sofistas, ¿no? Todo es relativo, todo depende del punto de vista, lo que es bueno en una cultura es considerado malo en otra cultura, eso es un hecho, ¿ya? Ahora, eso que es un hecho debería ser considerado efectivamente así, es decir, como todos tienen pensamientos distintos, valores distintos, no deberíamos juzgar en ningún caso las acciones de los demás, porque es su forma de ser, es su costumbre, o sí hay ciertos límites o hay ciertas cosas que sí podríamos juzgar o criticar o considerar negativas. Te decía, te pongo un caso que he mencionado a veces en algunas clases, ¿no? En Brasil había una costumbre muy común que era, bueno, mejor dicho, en una comunidad no contactada, ¿ya? En una tribu no contactada de Brasil, unos antropólogos llegaron y filmaron, ¿no? Algunas cosas. Y había un ritual, ¿ya? El ritual de esta comunidad era un ritual de iniciación para, tú sabes que en distintas culturas hay estos rituales para sobre todo los varones, ¿no? A partir de los 12, 13 años, que supuestamente ya se convierten en adultos, en hombres, les arman ciertos rituales. Y en esta comunidad el ritual consistía en lo siguiente. Cumplías 12 años o 13 años, no recuerdo bien, ya pasabas a ser hombre, pero para ver si realmente te habías convertido en hombre y realmente tenías las herramientas, la fuerza y todo para sobrevivir como hombre, lo que hacían los miembros de la comunidad era lo siguiente, todos los varones, ¿qué hacían? Perseguían con hachas al joven, al niño, al puber. Lo perseguían con hachas.
Si sobrevivías, chévere, ya eras hombre. Pero podía ser que no sobreviviera. Entonces te perseguían, te daban cierta ventaja y después te perseguían por el bosque, por la selva, con hachas. Y si, bueno, te alcanzaban, te descuartizaban y morías. Esa es su costumbre, es un ritual, es parte de su costumbre. Ahora te pregunto, ¿es su costumbre? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Debería dejarse que sigan con su costumbre? ¿Debería sancionarse? ¿Debería evitarse? ¿Deberían tratar de hacerse cambiar esa costumbre o no? ¿Qué se debería hacer? ¿Mm? ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de cuestiones, claro, alguien podría analizarlos desde ese punto de vista, como dice Johan, ¿no? Forzando la selección natural, una especie de selección natural, ¿no? Ah, ya, ¿estás preparado o no estás preparado? ¿Eres apto o no eres apto? Sí, pues podría enfocarse así, ¿no? Ahora, es un poco como los espartanos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que hacían con los niños? Creo que a los 12 años también, pues, ¿no? Los dejaban abandonados en una zona alejada de la ciudad y tenían que sobrevivir. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, el caso de esta comunidad de Brasil es más extremo, ¿no? Pero de todas maneras es interesante, ¿no? Claro, en el otro caso es un asesinato directamente, ¿no? En caso de la tribu. Pero a lo que voy, fíjate, es un caso interesante como para reflexionar. ¿Hay límites en nuestra conducta? ¿Deberían haber límites o no? O en ese caso sí se justifica, porque alguien podría decir, bueno, pero en su contexto sí es importante que sepan sobrevivir, porque es un contexto con muchas carencias, con muchas necesidades, donde es necesario saber cazar, y qué sé yo, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero te das cuenta, ahí comienzas a reflexionar y a preguntarte, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta filosófica. ¿Por qué? Ahí estás haciendo ética, porque estás tratando de dar un argumento, estás reflexionando, estás razonando. ¿Qué es lo que normalmente no hacemos, como te decía? Porque generalmente, ¿cómo nos educan? Nos educan moralmente, no nos educan éticamente, nos educan moralmente. Nos dicen, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. ¿Cierto? Los 10 mandamientos. No debes mentir, no debes matar, no debes robar, debes respetar a tus padres, etc. Y tú lo aprendes y lo haces. Pero lo que decía Sócrates, que es bien interesante, recuerda que Sócrates es el padre de la ética. Sócrates es el padre de la ética, porque es el primer filósofo en reflexionar de manera profunda acerca de las cuestiones morales. ¿Qué dice Sócrates? Sócrates dice, si tú conoces el bien, vas a hacer el bien, pero si no conoces el bien, no lo vas a hacer, ¿no? Si ignoras qué es lo bueno, vas a hacer el mal. Entonces uno hace el mal por ignorancia, ¿te acuerdas? El virtuoso, el sabio es necesariamente virtuoso y el ignorante es necesariamente vicioso. El mal se hace por ignorancia. El malo es malo por ignorancia. Ahora, ojo, acá hay un detalle, porque a veces se malinterpreta lo que dice Sócrates. Hay que tener cuidado. Profesora, pero si yo sé que, por ejemplo, yo sé que mentir es malo, pero yo a veces he mentido por necesidad, ¿no? O el ladrón sabe que está haciendo algo malo porque está robando. Sabe que no debería robar, pero está robando. Entonces no sirve, pues no funciona. En realidad, Sócrates te diría, no, pues, es que el problema es que tú crees que sabes. Yo creo que sé que robar es malo, yo creo que sé que, ¿no? Creemos que sabemos por qué, porque hemos aprendido, entre comillas, de paporreta, desde pequeños. No debo hacer esto, no debo hacer, ya. Pero ¿cuántos han reflexionado por qué? Ah, ya. Entonces, si no has reflexionado por qué, no has profundizado, ¿conoces la esencia o no conoces la esencia? ¿Qué te diría Sócrates? Recuerda que para Sócrates es importante la esencia. No, pues, no conoces la esencia. Conocer el bien significa conocer la esencia del bien. Y para conocer la esencia del bien tienes que haber profundizado, reflexionado. No simplemente decir, ah, ya tengo que hacer esta lista. No. Realmente no sabes. Crees que sabes, pero en el fondo no lo sabes. Entonces, en realidad eres un ignorante y no te das cuenta. Y porque eres un ignorante es que terminas equivocándote. Por eso es que Sócrates dice, en realidad el malo no es malo porque le guste ser malo. El que es malo o el que comete acciones malas lo hace pensando que se está haciendo un bien. Por ejemplo, el ladrón. El ladrón
roba no por cometer mal, sino para hacerse un bien a sí mismo, ¿sí o no? Todos buscamos el bien. Todos buscamos el bien, claro, nuestro bien, ¿no? El ladrón busca su bien. Todos buscamos el bien de alguna forma. Pero el problema es cuando ese bien que me estoy haciendo a mí está perjudicando a otros o incluso, ojo, no es en realidad al robar, claro, yo aparentemente estoy haciéndome un bien porque estoy tomando algo que yo necesito, diría el ladrón, ¿no? Pero Sócrates diría, a ver, ¿pero realmente lo necesitas? ¿O realmente ese bien que estás adquiriendo es superior al mal que te estás haciendo? Porque el ladrón se está haciendo un mal, ¿o no? Para Sócrates se está haciendo un mal, aunque no se dé cuenta. Ahí está precisamente su ignorancia. Sócrates diría, por ejemplo, ¿no? El que está tomando eso se está acostumbrando a no trabajar o no luchar, no esforzarse por ese bien que quiere. Y eso a la larga, ¿es bueno o es malo? ¿Mm? Decimos que robar es malo, pero ¿qué pasa si por ahí tenemos la oportunidad de tener mucho dinero sin que nadie se dé cuenta? ¿Seguiríamos pensando que robar es malo? ¿No? Por eso yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? De unos ladrones que robaron un banco en Chorrillos hace varios años y salieron huyendo en la moto, la policía los chocó, el dinero que tenían ahí pero fíjate, ¿ah? Porque robar significa tomar algo que no es tuyo, ¿o no? El dinero salió volando por los... Imagínate, a la 1 de la tarde, la gente estaba caminando por la calle. Imagínate que estás caminando y por tu calle comienza a caer dinero. Y la gente sabía que era producto de un robo, porque estaba la policía ahí. Pero había tanto dinero cayendo por todos lados que la gente comenzó a recogerlo. Gente común y corriente, que tú dirías, ah, no, en su día a día pues no se dedican a robar, ¿no? Pero comenzaron a guardarse la plata, que no era suya. Ahora, tú le preguntas a esa gente, ¿usted es ladrona? Te diría, no. ¿Esa gente en su día a día roba? No. ¿Pero en ese momento lo hicieron? Sí. ¿Y por qué? Si sabían que robar es malo. Si son buenos, supuestamente, en su día a día. Sócrates diría, es que no, pues. Es que no, realmente no son buenos. Parecen ser buenos porque no tienen la ocasión. Ahora, si la ocasión se presenta propicia, ahí aprovechan. Allá. Entonces no saben realmente qué es el bien. Creen saber qué es el bien, creen que son buenos, pero en el fondo no lo son. ¿No? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Ellos saben que no deberían hacerlo. Ahora, si hubieran, mira, es bien interesante, si hubieran medios de comunicación ahí alrededor filmando todo, ¿tú crees que la gente agarraría? No. Lo hicieron porque sabían que nadie les iba a los policías estaban más preocupados por atrapar a los ladrones que la gente que estaba tomando la plata. Entonces ahí viene el tema que mencionó por ahí, ¿dónde está Jordi? Hacer el mal sin que te descubran, el anillo de Higes, efectivamente. Ahí aparece el anillo de Higes, que es algo que menciona Platón, en la República. Imagínate que encuentras un anillo, ese es el anillo de Higes, que por cierto inspiró el Señor de los Anillos, ¿sabes, no? El Señor de los Anillos está inspirado en el anillo de Higes, de Platón, que menciona Platón. Imagínate un anillo que te hace invisible. ¿Qué harías si tuvieras un anillo que al girarlo en tu dedo te volviera invisible? ¿Lo usarías o no lo usarías? ¿Lo usarías para jugar así simplemente o lo usarías para otras cosas? Podrías entrar a alguna tienda o algún lugar prohibido y hacer cosas o ver cosas sin que nadie se diera cuenta. ¿Seguirías siendo bueno si tuvieras ese poder? Ese poder, porque es un poder. Volverte invisible es un poder. ¿No te gustaría ser capaz de volverte invisible? ¿Mm? ¿No? ¿Sí o no? Jordi dice, como la vigilancia jerárquica de Foucault, claro, el panóptico también tiene un poco esa idea, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no?
Mira, Platón es bien interesante porque Platón plantea lo del anillo de Hijes para preguntarte algo. ¿Somos buenos porque estamos convencidos del bien o somos buenos porque los demás nos ven? Y cuando no nos ven, o si no nos viera, podríamos comenzar a hacer cosas, ¿no? Malas. ¿Somos justos porque sabemos qué es la justicia o somos justos porque queremos aparentar eso frente a los demás? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, bueno, todo esto hablamos a partir del curso de ética, ¿no? Como te decía, desde el punto de vista socrático, sería interesante un curso de ética por el lado de que te permite reflexionar y esa reflexión te hace avanzar un poco. Por eso te acuerdas que Sócrates decía, solo sé que nada sé. Las cuestiones éticas, morales, todas estas cuestiones de las que estamos hablando son cuestiones difíciles de abordar, si te das cuenta. O sea, no es que hay una solución así definitiva o que podamos llegar a una definición de pronto, ¿no? O sea, son cuestiones que es necesario meditar, reflexionar, discutir, dialogar. Por eso ese es el sentido de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Dialogar, pensar, debatir. En ese proceso algo aprendes. En ese proceso, en algo te acercas a esa sabiduría de la que habla Sócrates. Porque la sabiduría de la que habla Sócrates no es una sabiduría de saber muchas cosas, muchos datos, cuántos libros he leído, cuántos títulos tengo, de qué universidad egresé. No, ¿no? La sabiduría de la que habla Sócrates es una sabiduría moral. Es decir, una sabiduría en tanto que haces lo que te hace verdaderamente humano. ¿Qué es lo que distingue al ser humano de los animales? ¿Qué es lo que distingue al ser humano de los animales? La capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de reflexionar sobre eso. Un gato, un perro no se pregunta acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la virtud? La razón sí, pero la razón aplicada a esas cuestiones morales. Para Sócrates, lo que diferencia al hombre es la capacidad que tiene el hombre para razonar y reflexionar acerca de cuestiones morales. El sabio, por eso, es necesariamente virtuoso. Es decir, el sabio es aquel que reflexiona acerca de cuestiones morales. Repito, no racional en el sentido de que tiene una gran memoria, tiene muchos datos, ha leído mucho, no. Racional en el sentido de que reflexiona acerca de esas cosas. Por eso, ¿te acuerdas de esta frase, una vida sin examen no merece ser vivida, de Sócrates? Una vida sin examen. Examen en el sentido de examinarse, de reflexionar, de preguntarse acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la virtud, qué es la justicia. A eso se refiere. Si tú no reflexionas sobre eso, en el fondo no eres un hombre, no eres un ser humano. No estás viviendo la vida de un ser humano. Si te dedicas a comer, ir al baño, ver televisión, tomar agua cuando tienes sed, ¿eres ser humano? ¿Estás viviendo una vida humana? Para Sócrates no. El verdadero ser humano es el que se plantea estas cuestiones, que reflexiona sobre estas cosas. ¿Mm? De lo contrario, estás viviendo como una planta, como un animal, no sé, para Sócrates. Nosotros tenemos esa capacidad. Y si tenemos esa capacidad, no deberíamos usarla, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Pamela dice, Miss, un día comparé cada filosofía de la ética de diferentes filósofos junto con las leyes ya establecidas. Sí, pues. No, en realidad la filosofía, o sea, es bien interesante porque a veces nosotros discutimos sobre las leyes que aparecen o que existen, pero a veces no tenemos en cuenta que las leyes tienen una base religiosa, moral, y también que muchos filósofos han planteado legislaciones. Por ejemplo, Platón tiene un libro que se llama Las leyes, donde habla de una serie de legislaciones, o sea, leyes que deberían implementarse, que no existían en su época, o sea, es una propuesta de legislación la que plantea Platón, que es bien interesante porque es bien adelantado a su época. Por ejemplo, había esta idea de la reparación civil, es decir, que cuando tú afectas a otro, por ejemplo,
manejas en estado de ebriedad y atropellas a alguien y lo dejas inválido, ¿no? Debes darle una compensación por ese daño que le has causado, una reparación civil, ya. De eso habla Platón en las leyes. Y en esa época en Grecia no se hablaba de eso. Y así, ¿no? Una serie de casos específicos sobre leyes que deberían implementarse para buscar la justicia, ¿no? Entonces, sí, pues en la filosofía, en las distintas propuestas éticas, se plantean una serie de cosas que en algunos casos pueden resultar descabelladas o curiosas, extrañas, pero que las analizas mejor y te das cuenta de que tienen sentido, ¿no? Y que han planteado, como te decía, filósofos hace mucho tiempo, y que a veces no sabemos, ¿no? No tenemos conocimiento de eso. Ujú. Bien, a ver, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bueno, ya hablamos acerca de la diferencia entre ética y moral, por eso te decía, en la universidad no vas a llevar un curso de moral, porque la labor de profesor no es enseñarte valores, ¿no? O sea, esa no es en todo caso, eso podría ser un objetivo del colegio, ¿no? Por eso es que siempre en el colegio se dice, bueno, promovemos valores, etcétera. De niños sí tiene sentido, ¿no? Pero de adultos, ya de mayores, en la universidad no hay un curso de moral en la universidad. De ética sí, ¿por qué? Porque la idea es que reflexiones desde un punto de vista intelectual, racional, acerca de estas diferencias morales que pueden haber entre culturas, etcétera, para que saques tus propias conclusiones o sepas argumentar. Porque eso es fundamental en la universidad, aprender a argumentar, pero argumentar no solamente con relación a cuestiones especializadas, técnicas, digamos, del derecho, de la economía, no, sino también sobre cuestiones que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Como la ética. O sea, un profesional que no sabe argumentar sobre cuestiones éticas es un profesional muy limitado. Incluso aún, como te decía, aún cuando no tenga que ver con tu área de estudio de la universidad, ¿no? Pero se supone que eres un profesional, eres una persona que tiene un nivel intelectual superior, se supone. Y por lo tanto deberías tener la capacidad de argumentar en distintos ámbitos. Y uno de esos ámbitos es la ética, que es importante. Bien, vamos a ver ahora las características de la persona moral, ¿ya? Ahora, fíjate, ¿ah? Las características de la persona moral son tres: conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. Generalmente, cuando hablamos de persona moral, estamos hablando de prácticamente todas las personas, ¿no? Todas de alguna forma somos personas morales, salvo excepciones. Ojo, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de seres humanos, de personas, poseemos conciencia moral, libertad moral y responsabilidad. Conciencia moral, ¿eres capaz de distinguir lo bueno de lo malo? Sí. Por ejemplo, sabes que no debes robar, sabes que no debes tomar algo que no es tuyo, sabes que no debes mentir, sabes que no debes ser infiel. ¿Sabes eso? Sí. Ah, ya. Entonces tienes conciencia moral. Yo también tengo conciencia moral. Libertad moral. Tienes la libertad de decidir actuar de manera autónoma, es decir, independiente, sin coacción externa, de tomar tus propias decisiones morales. Sí, por ejemplo, tú decides si decir la verdad o mentir. Por ejemplo, no sé, hay una situación inesperada en tu casa y de pronto dices, uy, ¿le digo a mi mamá o no? O lo oculto. Ya, tienes libertad moral porque tú estás viendo si le dices la verdad o no. Tú decides. Tienes pareja, se te presenta la ocasión de ser infiel. Ah, dices, ¿soy infiel o no? Tú decides. Eres libre. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que seas infiel, ¿no? Tú decides, ¿no? Y así. Robar también es una decisión. Me encuentro algo, yo decido, me doy cuenta de quién es, ¿no? Supongamos que me encuentro algo en un salón y después preguntan. Yo primero no sabía y lo guardé. Preguntan, ¿alguien encontró? Me hago el loco, me hago la loca. No, yo decido, tengo libertad moral. Y por lo tanto, si tengo conciencia moral y libertad moral, ¿tengo responsabilidad moral o no? Claro. Si soy infiel, tengo que atenerme a las consecuencias. Tengo que hacerme responsable de mis acciones o no. ¿Sí? Si robo, tengo que hacerme responsable de mis acciones. Si miento, tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mis acciones. ¿Cierto? Como cuando la casera me da, claro, la casera a veces se confunde, ¿no? Y tú decides si decirle, se ha confundido o hacerte loco, ¿no? Entonces, ¿la mayoría de personas cumplimos con esas características o no? Claro, el político corrupto es consciente de que lo que está haciendo al recibir una coima, por ejemplo, está mal, sí es consciente.
decide hacerlo porque nadie lo obliga, ¿no? Es libre. Y por lo tanto, si lo descubren, ¿tiene que hacerse responsable de lo que ha hecho o no? Claro. El ladrón también, ¿no? El infiel también, ¿no? Entonces, la mayoría de personas cumplimos con esta característica. Ahora, hay excepciones, ¿no? Y ahora vamos a ver la diferencia entre el inmoral y el amoral. Fíjate, ¿ah? El inmoral es una persona moral, porque tiene conciencia, libertad, responsabilidad, pero se inclina a hacer el mal o hace el mal. Por ejemplo, un asesino es una persona moral, pero que decide infringir la regla moral, transgredir la regla moral. Sí, ¿no? Por ejemplo, acuérdate de Raskolnikov, ¿te acuerdas? Tenía conciencia de que no debía matar. Ahora él quiere justificar intelectualmente su decisión, ¿no? Decide, nadie lo obliga a matar. Y luego tiene que pagar la consecuencia de sus actos. Tiene responsabilidad moral. Es una persona moral, pero que decidió el mal. Entonces, ¿en qué se convierte? Al ser asesino, en una persona inmoral, ¿no? En una persona inmoral. Tiene conciencia, tiene libertad, pero transgrede esta norma moral básica que es no matar. Lo decide él mismo. Tiene que hacerse responsable. El corrupto, el infiel, el asesino, el ladrón, etcétera, son personas inmorales. Ahora, el amoral es diferente, porque el amoral es aquella persona que carece de estas características. O sea, no tiene conciencia y por lo tanto no tiene libertad, o una de estas dos no las tiene o no las tiene completas, las tiene muy restringidas, ¿no? Y por lo tanto no la puedes hacer responsable de sus actos. Como por ahí mencionó, me parece que vi por ahí quien mencionó, Jordi, los orates, pues, ¿no? O sea, las personas con enfermedades mentales graves, ojo, no todos los enfermos mentales, hay personas que tienen enfermedades mentales, pero que no son lo suficientemente graves. Por ejemplo, se me va el nombre, los, los esquizofrénicos, ¿ya? Los esquizofrénicos, hay grados, ¿no? Hay grados de esquizofrenia. Entonces, hay algunos esquizofrénicos que pierden la conciencia, la noción de lo que pasa a su alrededor de alguna forma, ¿no? Pero los esquizofrénicos leves sí son conscientes de lo que hacen. Es más, tú puedes tratar con un esquizofrénico y no darte cuenta inicialmente que es esquizofrénico porque pueden hacer su vida más o menos normal, ¿sí? Entonces depende del grado. No todos, pero sí, digamos, las enfermedades mentales graves sí hacen que pierdas conciencia de lo que sucede a tu alrededor, de lo que es correcto, incorrecto, y por eso a veces vemos personas que tienen ya trastornos graves, que andan desnudas por la calle, o se vuelven muy agresivos, o gritan, o alucinan, ¿no? Ahí sí, ya, claro, como dice Rodrigo, ya han disociado la realidad, ¿no? Entonces, ahí ya podríamos hablar de una persona amoral. Las personas con enfermedades mentales graves, los niños pequeños, los niños muy chiquitos no tienen conciencia, o sea, la conciencia moral se va formando con el tiempo. El niño pequeño, por eso es que a veces pues, puede tomar algo de una casa, un supermercado, y no lo ve como algo malo, ¿no? No tiene la conciencia que nosotros tenemos de que no deberíamos tocar eso, ¿no? O puede incluso, debes haber visto, ¿no? En algunos cuando son niños les gusta andar desnudos, ¿no? Y a veces pues aparecen desnudos así en la sala cuando tienes una visita y le dices, no tienes que hacer eso, ¿no? Claro, sí, son ciertas normas de conducta, ¿no? Ellos no lo ven como algo malo, pero desde la perspectiva del adulto sí, porque sabes qué consecuencias puede traer eso, no es adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, los niños no tienen esa conciencia plena, ¿no? Más bien, precisamente por eso los padres tienen que ir formándolo, tienen que ir indicándole qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿no? A ver. María José dice, profesor, una persona que tiene problemas de ira, ¿sería inmoral o moral? Depende, porque ira, si son accesos de ira como consecuencia de una enfermedad neurológica, sería amoral. Amoral. Si es producto de una enfermedad neurológica, hay accesos de ira como consecuencia de una enfermedad neurológica, ojo, no es mental, neurológica, es decir, de su fisiología cerebral, ¿no?
ahí sería amoral. Ahora, si es por una cuestión de falta de control, o sea, de que algo que tú puedes controlar, tratar, ¿no? Con un psiquiatra, un psicólogo, sobre todo. Entonces ahí sí sería una persona inmoral, porque podría controlarse, pero no se quiere controlar, no se esfuerza por controlarse, sino que da rienda suelta a su enojo. Ahí sería inmoral. Depende. Por ejemplo, les pongo un caso, ¿ya? Aparte de los niños pequeños, de los enfermos mentales graves, hace varios años, esto lo he contado en algunas clases, hubo un boxeador en Estados Unidos que mató a toda su familia. O sea, tenía hijos, tenía esposa, mató a su esposa y a sus hijos. Pero fue algo bastante inesperado porque la gente que lo conocía pensaba, o sea, no pensaba que alguien había entrado a la casa y había matado a los niños y todo, ¿no? Pero todas las pruebas indicaban que él había sido. Entonces se sorprendieron porque él quería a sus hijos, a su esposa, o sea, siempre mostraba que los quería mucho y todo, y él mismo se sentía, cuando los vio muertos, mal, ¿no? Estaba destrozado. Entonces el abogado que lo defendió se dio cuenta de que no cuadraban varias cosas, ¿no? O sea, sí había toda la evidencia indicaba que él había sido, pero su sentimiento, su conducta indicaba que él no era consciente de que lo había hecho, ¿no? Entonces sospechó el abogado que había sido por una cuestión neurológica, ¿no? O sea, que había perdido la noción en ese momento y que probablemente tenía que ver con el hecho de que él había sido boxeador durante muchos años y que no le habían detectado algún problema. Entonces, pidió al juez que se hiciera como una especie de junta de médicos y que le hicieran exámenes para determinar si había sido un daño cerebral que había tenido. Entonces, lograron hacer eso. Le examinaron, sacaron varias pruebas y descubrieron que su cerebro, él era una persona de 40 y tantos años, creo, que su cerebro parecía de un anciano de 80 años. O sea, el daño que tenía su cerebro era fuerte por haber sido boxeador y ese daño cerebral era el que le ocasionaba, bueno, era la primera vez que le había ocurrido este acceso de ira, ¿no? Pero le había ocasionado ese acceso de ira. Y por eso, bueno, tuvieron que absolverlo, ¿no? Porque determinaron que había sido no meditado, no había sido libre, no lo había decidido él, sino que había sido consecuencia de esa enfermedad que tenía, ¿no? Entonces, en ese caso es una persona amoral, amoral, al menos en esa situación de esos accesos de ira, ¿sí? Las personas bajo los efectos del alcohol y las drogas, es una buena pregunta. Ya, mira, no se podría decir que son personas amorales en el sentido pleno de la palabra, porque digamos que la persona al consumir alcohol y drogas es consciente de que eso le puede provocar hacer algún daño. O sea, ellos, claro, como dice Rodrigo, ellos deciden hacerlo. Y al decidir hacerlo, se están haciendo responsables de alguna forma, ¿o no? Por ejemplo, tú conduces tu auto en estado de ebriedad y matas a alguien. ¿No vas a ir a la cárcel por eso porque eres una persona amoral? No, sí vas a la cárcel. Claro, se reduce la pena porque es homicidio culposo. O sea, no decidiste, no planificaste el asesinato, pero mataste a alguien bajo los efectos del alcohol que tú decidiste ingerir y conducir, porque tú sabías que no debías tomar y conducir, pero tú decidiste hacerlo. Entonces ahí hay una reducción de la pena porque no hay una planificación, pero aún así hay una culpa, hay una responsabilidad. ¿Sí? Entonces es diferente. Y si consumen el alcohol o las drogas por obligación, ya, eso sí es diferente. Depende mucho, o sea, no, igual desde cierta perspectiva no es que seas una persona amoral en todo el sentido de la palabra porque no, o sea, incluso cuando te obligan, entre comillas, podrías resistirte, ¿no? Pero depende, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si te amenazan? Si te dicen, ya, te mato o no sé, qué sé yo. Ya, en ese caso sí podría considerarse una persona moral. En ese caso sí podría considerarse, si hay pues una coacción, ¿no? Por eso dice acá, fíjate en las características de la persona moral, dice, tiene conciencia, perdón, conciencia, libertad, ¿no? Ya, ¿qué pasa si alguna de estas características, conciencia, libertad, coactada o reducida? Claro, libertad, ya, yo no lo decidí, sino que me amenazaron con matarme. Ah, ya.
es diferente, ¿no? Porque no tienes las características apropiadas, no tienes las dos características fundamentales, que son la conciencia y la libertad. Entonces, al estar tan restringida tu libertad como una amenaza de muerte, ahí se podría considerar una persona amoral, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Perdón. Se podría considerar eso porque no estás cumpliendo con ese requisito, por decirlo así, ¿sí? Entonces, sí, pues. Por negligencia también puede haber sanción, porque la negligencia implica cierta falta de profesionalismo, por ejemplo, en la persona. Ujú. Sí, pues este caso, como dice Emily, pero pudiste haber decidido sacrificar tu vida en caso de amenaza. Sí, pues hay casos, o sea, hay personas, hay corrientes que dicen, ni siquiera en ese caso podrías decir que eres amoral o disculparte y decir que no fuiste libre. ¿Saben quién dice eso? Que es así extremista, por decirlo así, en eso. Sartre, Jean-Paul Sartre, que tiene un texto que es bien bonito, que se llama El existencialismo es un humanismo. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, dice, el existencialismo es un humanismo. Es un texto corto, debe estar en internet, si pueden lo buscan. Es bien interesante el texto, porque él da a entender que el ser humano es absolutamente libre, absolutamente libre. O sea, el ser humano, incluso en esas situaciones en que le dicen, ya, mira, te mato o haces esto que es denigrante, ¿ya? Moralmente, no sé, pues, imagínate lo que sea. Incluso en esa circunstancia, tú eres libre de decir, porque tú puedes decidir morir o no. Y eso es lo que nos hace humanos, ¿o no? Eso es lo que nos hace humanos. Somos humanos precisamente porque somos libres. Tan libres que incluso podemos decidir morir antes que hacer algo denigrante, ¿no? Es como el caso del esclavo, ¿no? ¿Te mato o eres mi esclavo? ¿Qué prefieres? Alguien podría decir, prefiero morir. No, es que me obligaron a ser... No, es que me extorsionaron. Puedo decir morir, ¿no? Es que me dijeron que si no hacía esto me iba a pasar. Claro, desde el punto de vista legal hay una reducción de la pena o a veces una exculpación total dependiendo. Por eso cada caso es un mundo, ¿no? Pero, repito, desde la perspectiva de ciertas corrientes filosóficas como el existencialismo y sobre todo el existencialismo de Jean-Paul Sartre, aún en esos casos hay libertad. Salvo para Sartre, los únicos casos donde no habría libertad es pues una enfermedad mental. Ahí sí, una enfermedad mental no, pues, no puedes hablar de libertad, ¿no? Pero en casos donde el ser humano es consciente, hay libertad. Ahora, desde otras perspectivas más laxas, ¿no? Como te decía, sí se podría considerar amoral, ¿no? Dependiendo también del grado de la acción que hagas, ¿no? Del tipo de acción que hagas. Pero depende mucho de la perspectiva. Ya. Luis Elías dice, pone el ejemplo de un alumno que le preguntó, de su alumno que le preguntó si ir a la guerra contra los alemanes que mataron a su hermano o quedar a cuidar a su madre que estaba muy enferma y Sartre le dijo que él decida que no había manera establecida. Sí, pues precisamente por eso Sartre habla de la náusea, ¿no? Sabes que tiene un libro que se llama La náusea, que es muy conocido, precisamente muestra o grafica el término náusea, el sentido de esa tragedia, entre comillas, de la vida, ¿no? De esa tragedia, o sea, que consiste la vida humana. La vida humana trata de eso, de tomar decisiones y de no saber si estás haciendo lo mejor, de tener tantas posibilidades y enfrentarte al abismo de esas posibilidades, ¿no? Es un poco como ustedes que tienen que decidir una carrera. Si ustedes no tienen una vocación clara, es una situación complicada, ¿no? Es enfrentarte al abismo, es decir, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Estaré tomando la mejor decisión? Esa sensación de inestabilidad, ¿no? Eso en realidad es parte de la vida, para Sartre, ¿no? Es parte de la vida humana. La vida humana consiste en eso, en enfrentarte a ese vacío, en no saber si estás haciendo lo correcto, porque en cada paso que das en tu vida tienes miles de posibilidades. Cada paso que das en tu vida es tu decisión.
Tú no puedes echar la culpa al destino, a tu papá, a tu mamá, al vecino, a la religión, no. Asume tu responsabilidad. Hazte cargo de tus decisiones, porque en cada cosa que haces en la vida, tú decides. No, es que en mi casa no me permiten. Ah, vete de tu casa. No, es que ¿cómo me voy a mantener? Trabaja. No, pero es que no. Cada cosa, por más determinada que esté aparentemente, es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Es que mis papás me obligan a postular una carrera que no quiero. Ah, bueno, pues, ¿te obliga? ¿Realmente te obliga? Me voy a mi casa, pues. En fin, Luis dice, leí La náusea del extranjero y me deprimí por un... Sí, sí, pues, sí, es cierto. No todos estamos preparados. Y depende de la edad también. Realmente yo no les sugiero a ustedes leer La náusea, El extranjero, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, eso no lo lean ahorita. Ya cuando... Yo creo que son obras que hay que leer con un poco más de madurez. A los 15, no, mi papá también se traumó. Bueno, yo no sabía que mi papá había leído. A los 16 creo leyó Crimen y Castigo y le dio ansiedad, le dio depresión, no sé. Y desde ella no quiso leer nada más de Dostoyevsky. Bueno, yo leí Crimen y Castigo después, ¿no? Yo leí a los 20, 21, creo, cuando estaba en la universidad. Pero no son lecturas para mí recomendables para jóvenes. Yo creo que con más edad se deben leer. Sí. Bien. Sí, no es recomendable para postulantes tampoco. Tienen, sí, a algunos les puede afectar, ¿no? Menos los de hermanos Karamazov. Jordi sabe, menos los de hermanos Karamazov. O sea, si Crimen y Castigo te deprimió, el extranjero te deprimió, los hermanos Karamazov ya vas a pedir lejía, claro, ya. A ver, ya. Entonces, ya sabemos, persona moral, persona inmoral. Repito, amoral es el que no tiene conciencia, libertad o responsabilidad. Depende de la perspectiva. Para Sartre, tu libertad puede estar coactada, entre comillas, porque alguien te amenaza con matarte, y eso significa que eres amoral. Para Sartre, no. Para Sartre, no. Pero para algunos corrientes, algunas perspectivas, sí se puede decir que no eres una persona moral, sino amoral, porque ha sido restringida, por ejemplo, una amenaza de muerte, tu libertad. O sea, no tienes opción de decir, o muy poco margen de acción, ¿no? Por lo tanto, sí podría hablarse de amoralidad. Depende cómo te planteen la pregunta, depende del texto, depende de la corriente, ¿ya? Tienes que tener presente eso. En filosofía es bien difícil decir, ya, es así de todas maneras. Depende mucho del planteamiento, de la corriente, repito, del texto, ¿ya? Pasamos a dilemas éticos. Fíjate, ¿qué son los dilemas éticos? Acá vamos a poner varios ejemplos, vamos a conversar sobre esto porque es un tema interesante. Para que reflexionen también, porque los dilemas éticos son importantes precisamente para reflexionar, porque nos permitan reflexionar, ¿no? Por eso les decía al inicio, el curso de ética. ¿Qué sentido tiene llevar un curso de ética en la universidad? No para que te vuelvas una persona ética, no para que seas un profesional idóneo desde el punto de vista ético. Como te decía, desde mi perspectiva eso no sirve. Pero sí puede ser importante como reflexión. O sea, si te lo tomas en serio, sí puede ser importante si eres una persona con ciertos valores, cierta base moral, como para profundizar esos valores, ¿no? En el sentido de Sócrates, ¿no? De examinar, de analizar, sí puede ser valioso en ese sentido. Entonces, los dilemas éticos nos permiten eso, analizar, reflexionar, ¿no? Cuestionarnos también. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué estoy tan convencido de esto? ¿Por qué creo que es bueno hacerle el bien siempre a la mayoría? ¿O por qué, por ejemplo, en el caso del utilitarismo, ¿no? Que plantea que el fin, el deber moral de cada ser humano es buscar el bien de la mayoría? ¿Por qué? ¿Es necesariamente así? ¿O es una cuestión así meramente cuantitativa? ¿O hay otras cosas que hay que considerar? ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿qué es un dilema? Un dilema simplemente es una situación o una narración, puede ser, ¿no? Una narración acerca de una situación posible en la realidad, pero conflictiva a nivel moral. O sea, que plantea dos opciones, ¿no?
Y tú tienes que elegir una de esas dos opciones, pero no solamente elegir, sino decir, bueno, yo creo que esta es la mejor opción por esto. Es decir, tienes que fundamentar, tienes que argumentar. Y en ese proceso, en ese intento de argumentar, te vas dando cuenta de las falencias que tienes en tu argumentación o te vas dando cuenta de los problemas que surgen a nivel ético. Es decir, te vas dando cuenta de que a veces muchas de estas soluciones no son tan fáciles de tomar. Bueno, en nuestra vida cotidiana, de hecho, nos enfrentamos a situaciones dilemáticas, ¿no? Situaciones que nos plantean, pues, conflictos a nivel moral, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay dos tipos de dilemas éticos, hipotéticos y reales. Reales, donde la vida cotidiana. Hipotéticos son ficticios, digamos, son situaciones que muy difícilmente se van a dar en la realidad, pero que al ser bastante gráficos, esquemáticos, nos permiten reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Y el más famoso de todos los dilemas éticos hipotéticos es el dilema del tranvía, ¿no? Tú debes haber escuchado el dilema del tranvía, que plantea lo siguiente, ¿no? Imagínate que tú tienes, estás, ¿no? En un lugar donde va a pasar un tranvía por una riel, está yendo a toda velocidad, un tren, un tranvía, y por esa riel, esa ruta, hay 5 personas que están atadas ahí. Tú no sabes cómo llegaron ahí, la cuestión es que están ahí. Los van a matar si pasa el tranvía por ahí. A tu costado hay una palanca que tú puedes accionar y desviar el tranvía, pero al desviar el tranvía te das cuenta de que, bueno, también hay una persona en esa riel por donde va a desviarse. Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué haces? ¿No haces nada, dejas que el tranvía siga su curso y que mueran 5 personas? ¿O jalas la palanca, ¿no? Accionas la palanca para que el tren se desvíe y solamente muera una persona? ¿Qué harías tú? Esa es la pregunta que plantea el dilema de tranvía. ¿Qué harías tú? ¿Mm? ¿Accionas la palanca para que no mueran 5, muera uno? ¿O no haces nada? A ver, depende, ¿no? Claro, supongamos que son personas X, ¿ya? Tú no sabes quiénes son. Y son iguales, supongamos, son 5 varones y en el otro es un varón. ¿Qué harías en ese caso? El mal menor, dice Jorge Rafael. El bien común. Por bien común salvas a 5. No hago nada, dice Jean. Sería mejor solo morir una persona en vez de... Claro, mira, hay dos posibilidades, ¿no? Algunos podrían decir, prefiero accionar la palanca para que no mueran tantos, muera una sola persona, porque estoy buscando el bien de la mayoría. Entonces, fíjate, ¿eh? Detrás de esa decisión está la idea, mi deber moral o lo mejor moralmente es buscar el bien de la mayoría. Ya, esa es eso es un criterio utilitarista, es una perspectiva utilitarista. El utilitarismo dice eso, ¿no? John Stuart Mill dice eso, hay que buscar el bien de la mayoría. Entonces, ante una situación, o sea, hay que buscar, ojo, dice, la felicidad social, la felicidad mayor. O sea, mi deber como ser humano, ojo, mi deber como ser humano, mío, tuyo, de todos, mi deber como ser humano es aumentar la felicidad en el mundo. Ojo, mi deber como ser humano es aumentar la felicidad en el mundo. O sea, ¿qué es lo mejor? ¿Reducir la felicidad o aumentar la felicidad? Como seres humanos no buscamos la felicidad, no queremos la felicidad, sí, ya, pero yo no voy a ser una persona verdaderamente buena si solamente busco mi felicidad. Una persona buena busca la felicidad general. Entonces, mi deber es buscar la felicidad de la mayoría. Entonces, en este caso, yo debo buscar el bien de la mayoría, la felicidad de la mayoría, el placer de la mayoría, el bienestar de la mayoría. Entonces, debo desviar el tranvía para que muera solamente una persona. Ese es el criterio utilitarista, ¿cierto? Ahora, otro criterio sería, no, yo no intervengo, que podría ser el criterio de Kant, ¿no? Porque Kant, recuerdas que decía que todas las personas, todos los seres humanos poseen dignidad, es decir, la vida humana tiene un valor especial.
la vida humana no es algo intercambiable. El ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano, debe ser respetado. Entonces tú no puedes usar la vida de una persona para intercambiarla por la vida de 5, porque en ese caso estás asumiendo a esa persona como si fuera una cosa que puedes intercambiar, un objeto. No estás respetando su dignidad. Por lo tanto, para Kant no puedes accionar la palanca y sacrificar a una persona para salvar a 5. Kant diría, no haces nada, pues. No haces nada. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? A ver. También podría ser dejarlo como está y simplemente irme porque es como... Claro, eso diría Kant, lo que ha puesto Cian, ¿no? Claro, ensuciarme las manos, entre comillas, porque en el caso de Kant no diría ensuciarme las manos. Kant diría, yo no tengo, o sea, yo al decir acciono la palanca para salvar a 5, me estoy poniendo, entre comillas, como por encima de los demás, ¿no? Ah, ya, yo soy el que decido. Pero ¿quién soy yo para decidir quién muere y quién vive? Es decir, si yo me pongo en esa situación, yo estoy de alguna forma poniéndome por encima de los otros seres humanos, pero los seres humanos que están ahí no son inferiores a mí y merecen un respeto, igual al respeto que yo merezco. Por lo tanto, yo no puedo intercambiar la vida de uno con el de los demás, ¿se entiende? Entonces, mi deber es hacer lo correcto sin pensar en las consecuencias. Y en este caso, yo no tengo que estarme poniendo a pensar, ah, ya acá voy a salvar a más, a menos, no, porque lo que estoy haciendo es considerar la vida de una persona como una cosa. Y recuerda que uno de los imperativos categóricos era eso, ¿no? Siempre se debe considerar la vida de cada persona en sí misma, ¿no? Ya. Sí, pues hay que ver a las personas como fines y no como medios. Efectivamente, lo que ha puesto Jordi. La vida de las personas o las personas tienen que ser vistas como fines, no como medios. Si yo intercambio una vida por otra, estoy viéndolos como medios, como cosas. ¿Sí? Ya. ¿En qué libro dice eso? Luis Elías dice, en la crítica, ahí está Jordi ha puesto, en la crítica de la razón práctica. En la crítica de la razón práctica habla sobre cuestiones ético-morales. ¿Ya? Bien. Ya. Claro, como ha puesto ajá, hay un juego que... Ya. Bueno, entonces fíjate, son dos perspectivas completamente distintas, si te das cuenta, ¿no? El utilitarismo y la perspectiva de Kant, ¿no? Pero eso así a simple vista. Ahora, si te das cuenta, y esto es algo que se ha debatido, ojo, mucho, ¿eh? No creas que estás descubriendo la pólvora. En realidad, estos dilemas hipotéticos se pueden plantear de diferentes formas. O sea, hay variantes. Los mismos filósofos han planteado variantes. Los mismos profesores de filosofía, ¿no? Han dicho ya, a ver, ¿y qué pasa? Como algunos se habrán puesto a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa si esa sola persona que está ahí solita es un familiar mío? ¿Qué hago? ¿Ahí seguirías pensando lo mismo, de salvar a 5 y sacrificar a uno, o ya no? ¿Qué pasa si fuera una persona que tú quieres mucho, un familiar? ¿Lo sacrificarías para salvar a 5 personas o no? ¿Mm? ¿Estarías siendo bueno si salvas a tu familiar o no estarías siendo bueno? Mira, si tú dices, no, salvo a mi familiar porque es mi familiar, yo lo quiero, yo voy a sufrir. Ya, entonces Kant, ¿qué diría? Ya, entonces no eres tan bueno, ¿no? En el fondo no estabas salvando a los 5 porque fueras bueno, porque el que es bueno, el que hace las cosas por buena voluntad, no está pensando en su felicidad. Pero si tú decides salvar a tu familiar y que mueran 5, no lo estás haciendo de manera incondicional, sino porque sabes que si muere tu familia te va a causar sufrimiento a ti. Entonces lo estás haciendo fijándote en la felicidad, en las consecuencias. Entonces no estás haciendo las cosas por ser bueno, ¿no? No lo estás haciendo de manera desinteresada. Kant no estaría de acuerdo, evidentemente, con eso. Ahora, ¿los utilitaristas sí estarían de acuerdo con eso? Tampoco, porque los utilitaristas, recuerdan, ¿cuál es el principio? Buscar la mayor cantidad de felicidad, garantizar la felicidad social, el bienestar de la mayoría, incluso a costa de tu propia felicidad, de tu propio interés, porque tu deber es buscar la felicidad social, el bienestar de la mayoría. Entonces, el utilitarista tampoco estaría de acuerdo con que tú salves a tu familia y que mueran 5.
Claro, estarías mezclando algo privado, un interés privado, un sentimiento con el bien común, ¿no? Como decisión. Ahora, ¿qué pasa? Ashley dice, hago lo mismo porque si decidió suicidarse es porque previamente de alguna forma tratamos de ayudarlo. Ah, ya, pero ¿qué pasa si no quería suicidarse, sino que alguien lo amarró ahí? ¿Qué harías? ¿Mm? ¿O qué pasaría? Otro caso, mira, otro contexto, ¿ya? Otra situación. ¿Qué pasaría si esas 5 personas son 5 médicos y en el otro está un familiar tuyo? O al revés, 5 delincuentes y en la otra hay una persona, un médico. O diferente, 5 familiares tuyos y en el otro un científico que está a punto de descubrir la cura contra el cáncer. 5 familiares tuyos que quieres mucho o un científico que está a punto de descubrir la cura contra el cáncer. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú? Solo tengo 3 familiares que quieres. Ya, 3 familiares que quieres. Ya, y en el otro, un científico que va a descubrir la cura contra. Mm, ya habrá otro científico esa madre. O 5 niños recién nacidos, bebés. 5 recién nacidos y en el otro un familiar tuyo. ¿Qué harías? En todas cambias de opinión, ¿no? Cada caso es diferente. Pero mira, es un caso bien interesante. ¿Por qué? Porque te pones a pensar y dices, oye, cada situación me plantea un dilema distinto, ¿no? O sea, me hace dudar quizás acerca de cuál debería ser mi decisión. Entonces es como que no hay una regla así absoluta, pero eso es problemático, ¿no? Los niños se pueden volver a hacer. ¿Cómo Fanny que se pueden volver a hacer? Los mismos no, otros. Kant diría, no, pues pero cada vida humana es valiosa en sí misma. ¿Cómo vas a volver a ser 5 niños así? Como si fueran todos igualitos, ¿no? Se pasan ustedes. Bueno, bueno, entonces te das cuenta, ¿no? Es problemático, ¿no? Es problemático. No es tan fácil. Sí, ya. Bueno, entonces, esos son los dilemas hipotéticos. Y como te decía, hay muchas variantes. O sea, puedes plantear un montón de variantes como para mostrar las dificultades que van apareciendo, ¿no? ¿Qué valoramos más? ¿La vida de un niño? ¿La vida de alguien supuestamente valioso, un científico? ¿La vida de un anciano? ¿La vida de alguien importante? ¿La vida de personas que pueden hacer un bien a la sociedad a la larga? Por ejemplo, en el caso de que te dije un momento, 5 delincuentes y un médico. ¿Qué dirían los utilitaristas en ese caso? Ojo que los utilitaristas tampoco son tontos, ¿no? Ellos dicen, bueno, hay que evaluar las consecuencias de nuestras decisiones. O sea, no solamente, ya salvo 5 vidas y voy a darle felicidad a esos 5 que se salvaron, que son delincuentes. Evidentemente no, porque a la larga, esos 5 delincuentes le van a hacer un bien a la sociedad, no. ¿Van a traer felicidad para la sociedad? No. O sea, van a traer perjuicio. Por lo tanto, para un utilitarista sería mejor salvar la vida de un médico porque la vida del médico es más valiosa en tanto que va a procurar más bienestar que la vida de 5 delincuentes, ¿no? Claro, beneficia a la mayoría el médico, los delincuentes no, ¿cierto? Entonces ahí hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? No es tan fácil. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Luis Elías dice, eso se ve en las camas UCI cuando se les prefiere dar a los jóvenes que a los viejos. Claro, eso también es interesante, efectivamente. Ese es un dilema real, es un dilema de la vida real. Si se dan cuenta, los dilemas en realidad se presentan también en la vida real y son bastante complicados, ¿no? ¿A quién darle la cama? Era un protocolo, o sea, los médicos no decían, ya le voy a dar la cama al más joven. No, era un protocolo, era una directiva que venía del Ministerio de Salud. Ese era el protocolo, darle la cama a los que tienen más posibilidad de vivir, más posibilidad de vivir. ¿Y qué pasa si el que tiene menos posibilidad de vivir es padre de familia de 5 hijos, pero tiene asma, tiene obesidad, tiene una serie de comorbilidades?
y el otro es un hombre soltero que no tiene una familia que mantener. ¿A quién le doy la cama? Igual, al que tiene más posibilidades de vivir. Ese era el protocolo, esa era la directiva. Porque el criterio, fíjate cuál es, salvar la mayor cantidad de vidas. Ese es el criterio, ¿o no? Fíjate cómo es importante la ética también, ¿no? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Salvar la mayor cantidad de vidas posible. Esa es la labor del médico, ¿no? Salvar vidas. Cuantas más vidas salves, mejor. Ahí no está la consideración. ¿Y ahí quién es buena persona, es buen padre de familia? No, salvar vidas. Y si hay que salvar vidas, hay que preferir el que tiene más posibilidades de vivir. Ese era el criterio. Ahora, claro, uno ya después pensando cada caso particular podría no estar muy de acuerdo, ¿no? Efectivamente, eso pasó. Se armó una comisión de ética en el Ministerio de Salud. Aunque ustedes no crean, la mayoría piensa que filosofía hace simplemente enseñar. Hay muchos departamentos de ética y comisiones de ética en distintos ministerios, en distintos lugares, en distintas empresas. Y ahí se necesita ver esas cuestiones filosóficas también. ¿Sí? Se contratan ahí filósofos. Porque hay que debatir sobre esas cuestiones, ¿no? Se hacen a veces mesas multidisciplinarias, ¿no? Filósofos, médicos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que justo les iba a mencionar un caso, y les iba a mencionar un caso, ¿no? Y es una entrevista que le hicieron a un médico justo a partir de todos esos casos de la pandemia del Hospital Rebagliati, ¿no? Un médico que trabajaba ahí y él contaba cómo les había afectado, y esos dilemas éticos que habían ocurrido en la pandemia, ¿no? Cómo les había afectado emocionalmente, porque ellos efectivamente no podían decidir a quién darle la cama y veían a mucha gente morir, ¿no? Y con todo el caso que para él, desde el punto de vista ético, fue conflictivo, ¿no? Pero simplemente tuvo que cumplir la orden, y era que justo en el mismo día llegó un señor, un paciente que necesitaba una cama UCI, que era una persona de 40 y tantos años, que tenía obesidad y tenía asma, era asmático. Y era padre de 3 niños, ¿no? 2, 3 niños. Y al mismo tiempo casi llegó un joven de una cárcel, un reo de 20 y tantos años que no tenía ninguna comorbilidad. También estaba grave, lo llevaron desde la cárcel, que había sido sentenciado por robo a mano armada, una cosa así. Bueno, la cuestión es que la directiva era salvar al que tuviera más posibilidades de salvar, así que le dieron la cama al delincuente, ¿no? Y el señor, bueno, murió, ¿no? El que tenía sus hijos. Claro, desde el punto de vista del utilitarismo no hubiera sido lo mejor, ¿no? Porque no fue la mejor decisión, mejor dicho, porque para ellos hubiera tenido que evaluarse las consecuencias también, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido mejor? O sea, a la larga, ¿a quién le estás haciendo más daño? Más bien, porque al final, bueno, esos niños van a quedar huérfanos. Ahora, el problema es que ya le dabas la cama al señor, pero tenía muy pocas probabilidades de vivir por sus comorbilidades, ¿no? Y moría. También otro podría decir, bueno, pero pudiste salvar otra vida, ¿no? Porque el otro tenía más posibilidades de vivir. No se salvó ninguno, podría ser, ¿no? Entonces, es complejo, pues, ¿no? Es complejo, ¿no? Es bien, bien complejo. Entonces, a ver. Eso es lo bueno o malo de ser médico. Sí, pues, el médico, por eso es que hay muchos médicos que con el paso del tiempo, bueno, depende, ¿no? Depende también qué especialidad elijas. Por eso hay médicos que se dedican a especialidades que no son tan conflictivas moralmente, ¿no? Pero un médico que se dedica a emergencias, ese tipo de casos, sí tiene que estar preparado emocionalmente, ¿no? Pero un médico intensivista, ¿no? Que está siempre en cuidados intensivos, tiene que ser fuerte, pero ya, por eso hay algunos que ya se dedican a otras especialidades, ¿no? No sé, pues, otro tipo de especialidades donde ya no les afecte tanto, ¿no? Pero sí, pues, u otros se vuelven ya más duros, ¿no? Por eso es que a veces en los consultorios, sobre todo del seguro social y todo esto, ¿no? De salud, no te atienden bien, pues, ¿no? ¿Por qué no te atienden bien? Porque ya están tan acostumbrados a ver cada cosa que si se conmovieran con cada caso, estarían, pues, más tiempo en el psiquiatra, ¿no? Que en su consultorio. Entonces, muchos de ellos ya ven los casos como si fueran, ¿no? Ya no ven al paciente como ser humano casi, ¿no? Lo ven como un caso más.
¿no? Así ocurre, ¿no? Ya, a ver. Luis dice, yo quería estudiar filosofía, pero solo me importa Hegel, Marx y algunos. Pero eso se puede aprender por cuenta propia. Se puede aprender por cuenta propia, sí, pero no es tan fácil. Ahora, ustedes saben que en la universidad ustedes pueden entrar como alumnos libres, no sé si saben. Bueno, antes se podía, no sé ahora. O sea, si te interesa colarte, entre comillas, claro, pero obviamente lo que puedes hacer es pedirle permiso al profesor, no te vas a meter a su clase sino más, ¿no? O sea, cuando comienza el curso puedes pedirle permiso al profesor para entrar a su clase como alumno libre. Eso se llama alumno libre, ¿no? Vas, no estás en la lista, no te toman los exámenes, las evaluaciones, pero entras a las clases porque te interesa. Eso puedes hacerlo, sí. Ahora, no todos los profesores necesariamente te van a permitir, pero generalmente sí, no se hacen problema. Yo he llevado cursos de arte, por ejemplo, que me interesaban en la Facultad de Letras, ¿no? Había un profesor muy bueno que enseñaba historia de la música. Había otro profesor muy bueno que enseñaba historia del arte, muy bueno, el profesor Mariasa, que todo el mundo jalaba con él. Muy bueno. Y así, ¿no? Hay, en otras facultades también puedes ir, ¿no? Pero vamos, depende si tienes tiempo, ¿no? Depende si no tienes tiempo. O sea, todo el mundo dice, sí, yo voy a entrar y después ya no entro porque no les da tiempo ni para probar sus cursos. Pero si puedes, si tienes la oportunidad, yo sí te sugeriría que entres a algunos cursos para que vayas tanteando, ¿no? Sí, porque por cuenta propia, sí, absoluto, que tú te vas a poner a leer a Marx, a Hegel, bien difícil, ¿eh? Se necesita una guía, no es tan fácil el leer por tu cuenta y entender todo. Por ejemplo, si vas a leer a Marx, primero tienes que leer a Hegel. Ahora, lee a Hegel y vas a ver que no es fácil. Necesitas una guía de alguien especializado. Ya, María José dice, ¿usted estudia en San Marcos? Sí, yo estudio en San Marcos. Ajá, sí, yo estudio en San Marcos Filosofía. Ajá. Hay un taller en materialismo histórico. Claro, si les interesa pueden entrar a esos cursos, ¿no? ¿Qué curso daba? No recuerdo el nombre del curso, pero era un curso de historia del arte. El profesor Mariasa. Mariasa, así con Z, Mariasa. Un profesor ya mayor. Ya no creo que esté dictando. No sé si seguirá vivo y habrá fallecido, pero un profesor mayor muy bueno. Ya. Entonces, ya hablamos de los dilemas hipotéticos, de los dilemas reales, ¿sí? Y vamos ahora sí a la práctica para avanzar, ¿ya, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro, creo, todo esto, no? Una cosa más, antes de terminar. Ya, no está acá, pero lo vamos a mencionar porque sí es importante. Es el tema de la sanción jurídica, la sanción moral, o la norma jurídica y la norma moral. Es un tema interesante, ¿no? Porque tiene que ver con cómo la moral es de alguna forma la base de las normas legales que se van formando, ¿no? De las legislaciones. Ahora, de todas maneras, no es lo mismo la norma moral que la norma jurídica. Por ejemplo, normas morales son los 10 mandamientos, ¿no? Cuando dicen no matarás, no robarás, no mentirás, etcétera. Esas son normas morales, ¿sí? Una norma moral puede ser a su vez, entre comillas, una norma jurídica o puede sustentar una norma jurídica. Claro, por ejemplo, el asesinato está condenado legalmente. Tú no puedes matar a alguien, o bueno, puedes hacerlo, pero vas a ir a la cárcel, ¿no? El robo también está sancionado desde el punto de vista legal, ¿no? Jurídicamente. Pero mentir, por ejemplo, no, salvo algunas excepciones, pues casos específicos, ¿no? Cuando cometes perjurio, ¿no? Cuando dices que o vas contra la fe pública, ¿no? Cuando dices que tienes el grado de doctor y te pones a enseñar en la universidad y no tienes el grado de doctor, o el grado de maestría y no tienes tu grado de maestría, estás enseñando en la universidad, falsificado documentos, ahí sí te pueden denunciar. Pero no te van a denunciar por mentirle a tu mamá o por mentir a tu hermano, por alguna cosa. En ese caso la mentira no es sancionable, ¿cierto? Entonces, la norma moral no es lo mismo que la norma jurídica. Igual la infidelidad. Si tú eres infiel, estás yendo en contra de una norma moral, porque todos sabemos que no deberíamos ser infieles. Tienes tu pareja, le eres infiel, estás transgrediendo una norma moral. Pero ¿estás transgrediendo una norma jurídica? No, porque no hay una sanción para el infiel. O sea, imagínate, ¿no? ¿Cuántos estarían en la cárcel? No hay una sanción jurídica para el infiel. Pero sí hay una sanción subjetiva, ¿no? Porque el que es infiel puede sentir remordimiento, cargo de conciencia. Es una sanción, pero no jurídica. No es una sanción objetiva,
porque no hay una norma, una ley que lo prohíbe y te vayas a la cárcel o te pongan una multa. Pero sí hay una sanción subjetiva, es decir, el propio sujeto se pone una sanción, siente culpa, remordimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo se ven los dos, ¿no? Crimen y Castigo, Raskolnikov, ¿qué hace? Mata al usurero, ¿no? Primero nadie lo descubre, ¿no? No se sabía, ¿no? Nadie sabía que él había matado. Él creía que, como él era un hombre superior, ¿no? No iba a sentir cargo de conciencia ni nada, pero a la larga se siente mal, ¿sí o no? ¿No? Va teniendo remordimiento, va teniendo una serie de síntomas extraños, ¿no? Siente culpa, siente culpa. Esa es una sanción subjetiva, porque es una sanción que se puso el propio Raskolnikov, ¿no? Ese cargo de conciencia. Y a la larga, ese cargo de conciencia lo hace entregarse, ¿sí o no? Y ahí ya tiene una sanción objetiva, ¿sí? Una sanción jurídica. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Jordi dice, todo en la filosofía no es izquierda. Sí, nace sobre... mira que... Ya. Ya. A ver. Ya. Entonces, solamente para aclarar eso, ¿ya? La sanción jurídica, la sanción moral. Es diferente. Igual, por ejemplo, si en tu familia se enteran que has sido infiel, obviamente vas a tener una sanción moral, pero no una sanción jurídica, ¿no? Entonces, es solamente para aclarar ese concepto, ¿ya? Ahora sí vamos a compartir el material de práctica. Vamos a resolver preguntas, ¿ya? A ver, un ratito, por acá estaba. Acá está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, acá. Ya, ahí se ve. Ya. A ver. Ya. Oye, ustedes son bravos, ¿no? Se ponen a discutir de la izquierda, de la derecha. Miren, sinceramente para mí la izquierda y la derecha son lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con ninguno. Al final se hacen el juego unos a otros. O sea, si la izquierda vive, es por la derecha. Y si la derecha vive, es por la izquierda. O sea, sin uno, el otro no existiría. Yo no creo en ninguno de los dos, sinceramente. Lo cual no significa que uno no tenga convicciones o ideas, ¿no? Uno puede tener una posición política y todo, pero izquierda y derecha, así tal como las tenemos nosotros, es bien, bien complicado. Es bien perjudicial, lamentablemente, ¿no? A ver, yo fui liberal hasta que Varguita se... A ver, Jan, ¿verdad, profesor? ¿Un filósofo necesariamente debe tener un título? No. Sócrates no tenía título, ¿no? O Platón no tenía título. ¿O sí? Yo conozco filósofos sin título y filósofos con título. En realidad, tú acabas la carrera y no eres filósofo, ¿no? A mí, sinceramente, me parece bien, es algo que yo siempre he criticado. A mí a veces me han dicho, filósofa o doctora, a mí me parece una tontería. O sea, tú no eres filósofo porque acabas la carrera de filosofía, ¿no? Yo acabo la carrera de filosofía, pero soy filósofa por eso, no. A mí me fastidia, me molesta y me incomoda cuando dicen filósofo, filósofa, filósofo. Hay gente a la que le gusta, ¿no? Estudia filosofía, pero nadie te aclara, oye, no eres filósofo por haber estudiado filosofía en la universidad. Eres licenciado en filosofía. El título no es filósofo. ¿Eh? ¿Tú crees que te dan tu cartón de filósofo? No. Licenciado en filosofía. Aclara, por favor. Y a la gente que le gusta que le llamen filósofo, ahí es un guachafo. ¿No? Pero eres licenciado en filosofía. No eres filósofo. ¿Ya? Hay gente que no ha estudiado la carrera y que es más filósofa o filósofos que los que se han estudiado la carrera. He conocido varios. Entonces,
estudiante de filosofía, licenciado de filosofía, magíster en filosofía, doctor en filosofía, no filósofo. El ser filósofo no te lo da un cartón. Sócrates entonces no sería filósofo, pues Platón no sería filósofo, Aristóteles no sería filósofo, porque no estudiaron filosofía. No, pues, ¿no? O sea, ¿tú vas a decir que porque estudiaste 5 años en San Marcos eres más filósofo que Platón? No, pues. ¿No? Cierto, no, pues, ¿no? Aunque tengas el grado de doctor, no eres más filósofo que Platón, ¿no? Jamás, ¿no? Ya, a ver, un poco más de humildad. En ese caso sí creo en la humildad. Hay que ser humildes intelectualmente. Ya, a ver, comenzamos con las preguntas, para no desviarnos mucho. 1. Convinieron con los demás, dice, en llamar vicio a todo lo que el hombre, sin consideración por el público, fuera capaz de cometer para satisfacer alguno de sus apetitos. Si en tales acciones vislumbrara la mínima posibilidad de que fueran nocivas para algún miembro de la sociedad. Repito, atentos, ya comenzamos a resolver. Convinieron con los demás en llamar vicio a todo lo que el hombre, sin consideración por el público, fuera capaz de cometer para satisfacer alguno de sus apetitos. Ya, claro, mira, te están diciendo se considera vicioso o se llama vicioso al que busca su satisfacción personal, su interés particular. Si en tales acciones vislumbrara la mínima posibilidad de que fueran nocivas para algún miembro de la sociedad. O sea, si yo busco mi bienestar y con eso estoy perjudicando a otro, entonces eso es vicioso, ¿no? O a otros, eso es vicioso. Y de hacerle menos servicial para los demás. Y en dar el nombre de virtud, llamamos virtud a qué cosa? A cualquier acto por el cual el hombre, contrariando los impulsos de la naturaleza, procurar el bien de los demás o el dominio de sus propias pasiones mediante la racional ambición de ser bueno. Claro, entonces virtuoso es el que va en contra de los impulsos de la naturaleza. Claro, yo por una cuestión natural, animal, por decirlo así, puedo buscar mi beneficio, quitarle algo a alguien. Ya, pero eso no es virtuoso, ¿no? Más bien la virtud consiste en ir en contra de esos impulsos y buscar el bien de los demás, ¿no? Dominar mis pasiones a través de mi razón. Eso es a lo que llamamos virtud, ¿no? Este es un fragmento de la fábula de las abejas de Mandeville, que es un texto bien interesante. Dice, de acuerdo con el texto, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. A ver, 1. Los actos morales no son desinteresados porque buscan un interés. Los actos morales no son desinteresados porque buscan un interés. ¿Verdadero o falso? Según el texto, falso. Según el texto, falso. ¿No? ¿Sí? Los actos morales tienen que ser desinteresados, según el texto. Falso. 2. Solo es moral aquel que atenta contra sus propios impulsos. Solo es moral aquel que atenta contra sus propios impulsos. Según el texto, sí. Solo es moral aquel que atenta contra, o sea, virtuoso en este caso, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? El que reprime su naturaleza, el que domina sus propias pasiones, sí. Verdadero. 3. ¿Los actos moralmente erróneos están motivados por los propios intereses? ¿Los actos moralmente erróneos están motivados por los propios intereses? Correcto. Según el texto, sí. Lo vicioso es buscar tu interés propio, ¿no? 4. La moral se determina por consideración a sus consecuencias. Es decir, determinamos lo que es bueno o malo en función de las consecuencias. Según el texto, sí. Lo que trae beneficio para otros o lo que trae un beneficio para mí. Correcto. Casa. Muy bien. Casa. 1. Casa. 2. Hay muchas formas de diferenciar la ética de la moral. Una de ellas consiste en señalar que la ética es el arte de aprender a vivir bien, por lo tanto, abarca y trasciende lo moral, porque busca una vida armónica, articulada con las distintas dimensiones de la vida humana.
La moral es el ámbito personal, social, donde experimentamos con valores, normas, juicios, etc. Mira, hay muchas formas de diferenciarla ya. Consiste en señalar que la ética es el arte de aprender a vivir bien. Claro, es un arte y como arte es algo que se adquiere. No todos tienen ética. Lo que dijimos al inicio, pues, por ejemplo, Sócrates tiene una ética, Platón, Aristóteles, Kant. ¿Por qué? Porque implica reflexionar, meditar, argumentar. ¿Con qué objetivo? En el caso de los griegos, todos ellos quieren aprender a vivir bien. Es decir, ¿cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es la forma de vida que me va a hacer virtuoso? Ese era el objetivo de los griegos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes el cínico, etcétera, todos los griegos de la época helenístico-romana también, ¿no? Los estoicos. ¿Cómo debo vivir? Aprender a vivir bien. En eso consistía la ética, la mejor forma de vida. Por lo tanto, la ética abarca y trasciende la moral. Claro, porque la moral es algo, por decirlo así, común. Todos tenemos moral, porque todos tenemos principios que rigen nuestra vida, pero reflexionar sobre la moral ya es un arte, porque implica buscar la manera de vivir mejor, o sea, de ser virtuoso, de vivir de manera justa, correcta, adecuada, ¿no? Por eso dice, porque busca una vida armónica, articulada con las distintas dimensiones de la vida humana. La moral es el ámbito personal social, claro, porque la moral permite que nosotros convivamos con los demás. Imagínate si no hubieran principios morales. No podría ser posible la convivencia. Si no hubiera la idea de que no debemos robar, que no debemos mentir, ¿cómo conviviríamos en el caos? No sería posible. La moral es el ámbito personal social donde experimentamos con valores, normas, juicios, etc. Contenidos y transmitidos por la tradición. Efectivamente, toda cultura tiene una tradición a través de la cual va transmitiendo esos valores, ¿cierto? Por eso es que no todas las culturas tienen los mismos valores. Es algo que vamos heredando. Muy bien. Este es un fragmento que vino en un examen de admisión, ¿no? Es un fragmento de La morada del hombre, ensayo sobre la vida ética del profesor Miguel Ángel Polo Santillán, que es un profesor de ética, bueno, es el profesor de ética más conocido en San Marcos. Profesor de filosofía, ¿no? De varios cursos de filosofía. También es profesor de filosofía oriental, es especialista en filosofía de la India. Bien, a ver, dada la diferencia entre ética y moral presentada en este pasaje, señale qué consecuencias se deducen del texto. A ver, ¿qué consecuencias se deducen del texto? La 1 era casa, Cristina. 1 casa, ¿ya? A ver, 1 dice, todos somos morales, pero no todos llegamos a ser éticos. ¿Correcto o incorrecto? Sí, porque la moral es la base. Todos seguimos ciertas normas de conducta, pero no todos reflexionamos, ¿no? O buscamos ese ideal de vida, ¿no? Superior, ¿no? 1, correcto, verdadero. 2, ¿la ética corresponde al espacio público y la moral a lo privado? ¿La ética corresponde al espacio público y la moral a lo privado? ¿La moral la practicas en tu casa, encerrado en tu cuarto? No, ¿no? No, la moral tiene que ver con la relación, por eso dice personal social. Falso. 2, falso. 3, ¿una persona puede ser ética pero sin llegar a ser moral? No, porque la moral es lo común, lo que compete a todos. Tú no puedes ser ético sin moral. Precisamente entras al ámbito de la ética reflexionando sobre lo moral. Si no hay moral, no hay ética, ¿no? Entonces, falso. 4, consciente o inconscientemente todos tenemos una concepción ética. ¿Todos tenemos concepción ética? No, todos no, ¿no? Porque la ética implica el argumentar, el razonar, el aspirar a un ideal de vida, buscar vivir bien bajo ciertos parámetros, etc. Esa es otra cosa. Árbol, muy bien, verdadero, falso, falso, falso. Árbol, ¿ya? 3, una persona moral es aquella que posee discernimiento acerca de lo que es correcto y de lo que no. Claro, es consciente, la conciencia, ¿no? Puedes distinguir, eso es discernir, distinguir entre lo correcto y lo que no es correcto. Y que tiene voluntad libre para tomar decisiones responsables. Por estas razones, persona es un concepto que, claro, en este sentido de persona moral, ¿no? Claro, muy bien, dado. Se aplica apropiadamente al sujeto que es consciente de sí mismo, claro, porque tiene discernimiento y tiene voluntad libre para tomar sus decisiones. Muy bien, dado.
4. En un video difundido en las redes, vecinos de la ciudad de Lima manifestaron que no han recibido las canastas de víveres que el presidente de la República prometió a personas en situación de pobreza en el contexto de la pandemia. Aparentemente, el alcalde y algunos trabajadores de la municipalidad habrían cometido irregularidades con el fin de beneficiarse indebidamente con las canastas familiares que estaban dirigidas a las personas más vulnerables. Por ello, el líder vecinal concluye, no es correcto ni bueno que funcionarios que son elegidos para trabajar por la gente más necesitada de su distrito se beneficien a sí mismos. El caso anterior es un buen ejemplo de... Claro, es la B, pues, ¿no? Reflexión ética puesto, ¿no? O ya que se recurre al concepto de lo correcto y lo bueno. Barco. 4 barcos. 5. Un programa periodístico informa que en plena pandemia un alcalde y varios regidores se quedaron con canastas que estaban dirigidas a personas más pobres y vulnerables del distrito de San Juan de Lurigancho. En relación con este hecho, un televidente se pregunta si es correcto que funcionarios que son... Es bien parecida a la anterior, ¿no? Ya. Que son elegidos para trabajar por la gente más necesitada terminen beneficiándose a sí mismos. La interrogante que se formula, el televidente corresponde a la ética, ya que dicha disciplina filosófica estudia el... Ya eso está fácil. Barco también. Comportamiento moral del hombre en relación con el bien y el deber. 6. La información a la que se tiene acceso en razón del cargo o la función que se desempeña en una empresa debe ser manejada con mucha profesionalidad y responsabilidad, ya que su divulgación puede afectar la imagen o intereses de la propia empresa o de los trabajadores de la misma. Según este razonamiento, podemos inferir que el análisis del accionar del profesional en una empresa corresponde a la disciplina filosófica conocida como, ya bueno, obviamente es ética, pues, ¿no? No va a ser ontología, ¿no? Claro, es ética, ya. Ajá. Muy bien, 6, árbol. 7. Michael Sandel cuenta en su libro Justicia, Hacemos lo que debemos, el caso verídico del canibalismo en el barco Miñonete. En 1884, 4 marineros ingleses quedaron a la deriva producto de una tormenta. Después de 20 días, el capitán ordenó que mataran y comieran a uno de ellos para que así pudieran sobrevivir los otros 3 tripulantes. Desde el dominio de la ética, si asumimos que el capitán hubiese dudado sobre dar o no dar la orden, ello sería una clara evidencia de... Claro, está fácil, ¿no? Es la de un dilema real. En realidad, este caso que ponen acá es bien parecido a otro que a mí particularmente me parece más interesante, que es, no sé si ustedes vieron este caso que se publicó en un libro, incluso hay una película basada en el libro, de un equipo de fútbol que tuvo un accidente en los Andes, un equipo uruguayo creo que era. No, uruguayo o brasileño, no recuerdo. Bueno, que se estrellaron en los Andes y sobrevivieron algunos, otros murieron, y comenzaron a tener problemas para comer, ¿no? Porque no había comida. Chapecoense, ajá, efectivamente, chapecoense. Entonces, el problema fue que comenzaron a, bueno, terminaron comiéndose algunos, ¿no? O sea, los muertos, los que iban muriendo, llegó un momento en que se plantearon eso, ¿no? ¿Qué hacemos para sobrevivir? ¿Morimos de hambre o comenzamos a comernos a los cadáveres, ¿no? Fue bien feo, ¿no? O sea, imagínate tener que comer, y además que eran gente allegada a ellos, ¿no? O sea, incluso en el avión habían familiares, o sea, no solamente los jugadores, sino que habían viajado algunos con sus familiares, hermanos y todo. Y muchos decidieron comer a los muertos para poder sobrevivir, ¿no? Fue bien feo, ¿no? Sí, pues. Pero es un caso interesante, ¿no? ¿Qué haces en ese caso? ¿Estarías dispuesto a comerte el cadáver de una persona para sobrevivir? Al final, o sea, hay una persona incluso cercana, una persona que has conocido, con la que has convivido, o incluso un familiar, ¿no? Sí, todos comieron, dice Joaquín. Claro, desde fuera,
Joaquín nos hace reír. Pero imagínate en esa situación, ¿no? Sí, pues hasta el Papa habló de eso, ¿no? Al final hasta el Papa dijo que estuvo bien que lo hicieran porque esa era la voluntad que quería que ellos vivieran. Sí, pues no se les condenó moralmente, ni siquiera la iglesia. No. Bueno, ya. Vamos a la 8. Dice, en varias ciudades del mundo antiguo, el incesto no estaba sancionado por el derecho. Ojo, en varias ciudades del mundo antiguo el incesto no estaba sancionado por el derecho. Sin embargo, Platón sostuvo que estaba prohibido por una ley no escrita. Debido a ello, y por la gravedad del asunto, en su obra Leyes, sostuvo que se debía disuadir a los hombres de estas prácticas por medio de la religión. Ojo, ese es un tema bien interesante y ahí encuentras la relación entre ética y filosofía política. Ese tema del que habla Platón también lo habla Maquiavelo. La religión suele ser la base de la legislación. Y para que una moral, una legislación se solidifique, o sea, se vuelva dura, pesada, sea cumplida, muchas veces se tiene que apelar a la idea de existencia de dioses o de la existencia de divinidades, de castigos divinos. Es algo muy común. O sea, en todas las culturas vas a encontrar eso, ¿no? Que se asocia la moral con la religión. Porque la religión termina siendo como el sostén de la moral. Y luego ya aparece la legislación, ¿no? Pero un tema que plantea Maquiavelo que es interesante es ese. ¿Nosotros obedeceríamos más la legislación si fuera legislación sola? ¿O es necesario en muchos casos que esas normas estén respaldadas por la idea de una divinidad? Muchos hombres actúan más por miedo al castigo de una divinidad que por el miedo al castigo humano, es decir, la cárcel, una sanción jurídica, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, debido a ello y por la gravedad del asunto, en su obra Leyes sostuvo que se debía disuadir, ¿no?, de esas prácticas por medio de la religión, planteando que a los dioses no les agradaban estos comportamientos porque eran deshonestos. El caso planteado establece la diferencia entre Luis, es una muy buena pregunta, Miss. O sea que Platón ve a la religión como un medio, no como algo real o como los dos. ¿Tú qué crees? A ver, a partir de lo que acabamos de leer. En realidad Maquiavelo es más, Platón es más realista de lo que nosotros pensamos. Platón en varios textos da a entender que los mitos son instrumentos para convencer a la gente de hacer lo correcto. Incluso al final de la República, si la gente leyera bien a Platón, no tendría tantos problemas en su cabeza. O sea, al final de la República, si tú lees la República, te vas a encontrar con lo siguiente, que Maquiavelo dice que hay que difundir la idea de que los hombres justos van a obtener un premio al final de su vida, que van a ir a una especie de paraíso, la isla de los bienaventurados, que es una especie de paraíso griego, que hay que difundir esa idea. O sea, lo que da a entender es que no creen eso, pero que es necesario que la gente piense eso para que se promueva la justicia. Porque sugiere o da a entender que si los hombres no creen en eso, que pueden tener un premio o algo, difícilmente van a ser justos. ¿O no? O sea, lo de Kant es bien interesante, porque Kant dice uno debe hacer el bien por el bien, sin pensar en el premio. Pero siendo sinceros, ¿cuántas personas, o sea, en proporción, ¿no? ¿Cuántas personas son lo suficientemente racionales, así como quiere Kant, para hacer el bien por el bien mismo? ¿Cuántas personas se guían por su razón absoluta, así de manera radical, como para decir, yo hago lo que es correcto porque es correcto y no me interesa si soy feliz? ¿Cuántos? Muy pocos. La mayoría de personas lamentablemente busca su felicidad o busca su bienestar o busca un premio o busca una recompensa, ¿cierto? O sea, si te pones desde ese punto de vista realista, lo que dice Maquiavelo y lo que dice Platón es cierto. Hay que hacerle creer eso a la gente. Por eso es que Platón habla de las mentiras nobles, de las que yo nunca he escuchado hablar a un profesor de filosofía. No sé por qué, parece que no sabe. Bueno, un amigo que tengo que sí habla del tema, ¿no? Las mentiras nobles
de las que habla Platón. O sea, Platón en pocas palabras te dice que hay que crear ciertas ideas, ciertas mentiras, entre comillas, que son nobles porque tienen un propósito bueno. Es precisamente esto, hacerles creer, por ejemplo, a las personas que van a tener una recompensa si son justas. Eso es una mentira noble. Eso dice Platón, antes que Maquiavelo. Claro, tú lo puedes ver como una especie de manipulación, pero desde otro punto de vista también lo puedes ver como algo realista y práctico. ¿Qué es mejor? Como te decía, ¿cuántas personas por razón pueden cumplir lo correcto? O sea, por cumplir el deber, a lo Kant. ¿Cuántas personas pueden ser Kant? Muy pocas. Lamentablemente a Platón lo pintan como idealista, ¿no? En ese sentido tonto, como si fuera ñoño. Y no es así. Pero no leen a Platón, pues. Si lo leyeran, se darían cuenta. Bueno. 9. La doctrina moral de Sócrates se conoce con el nombre de intelectualismo ético. Según esta teoría, basta con saber lo que es el bien para realizarlo y basta con saber lo que es el mal para no hacerlo. Por tanto, si los hombres hacemos el mal es por ignorancia, porque en el fondo no sabemos lo que hacemos. Claro que no hemos de confundir las creencias y pensamientos de un individuo con las declaraciones que ese individuo realiza sobre sus pensamientos y creencias, pues una cosa es lo que uno dice, creer y pensar, y otra cosa es lo que realmente piensa y cree. Quien dice desear lo mejor para el prójimo, pero en sus obras da muestra de lo contrario, es porque no lo desea de verdad. De ahí que al considerar el abismo que separa el ámbito de nuestras creencias del ámbito de su puesta en práctica, tal vez haya que concluir que el abismo verdadero es el que existe entre lo que decimos que creemos y lo que creemos realmente. Sea como fuere, el caso es que las ideas sobre moral de poco sirven si no tienen consecuencias prácticas sobre nuestras acciones. Se comprende así la reacción de Mark Twain cuando un industrial, haciendo gala de sus elevados ideales, le confesó que tenía la firme convicción de peregrinar a Tierra Santa y subir al monte Sinaí para leer en voz alta los 10 mandamientos. Al parecer, Twain le replicó, y en vez de eso, ¿por qué no se queda aquí y los pone en práctica? Con respecto al caso del industrial y Mark Twain, se infiere que Jorge Rafael Díaz no reniegue. Sí, pues que me hacen renegar cuando dicen que Platón es idealista. Claro, la C, ¿no? La praxis moral valida lo que afirmamos desde un punto de vista teórico. Ujú. Claro, hay que ser consecuente, pues, ¿no? Con lo que uno piensa o dice que piensa, ¿no? Ajá, muy bien, casa, muy bien, casa. 10. En la antigua Grecia, la eutanasia no se planteaba como un problema moral, ya que la concepción de la vida era diferente para este pueblo. Una mala vida no era digna de ser vivida. Y por tanto, ni el eugenismo ni la eutanasia complicaban a las personas. Fíjate, el eugenismo, la eugenesia. ¿Has escuchado la eugenesia? Lo que hacían los nazis, ¿no? ¿Sí? Bien. Para perfeccionar la raza, tener mejores ejemplares, ¿no? Lo que hacen los criadores de caballos, ¿no? Los criadores de perros de raza, eso. Eso en Grecia era visto como algo normal. Recuerda a los espartanos, por ejemplo. Platón también habla de eso en la República, ¿no? De la eugenesia. ¿Sí? La eutanasia también, Platón habla de la eutanasia, ¿no? Como una mala vida no es digna de ser vivida. Una vida, por ejemplo, postrado en una cama, con limitaciones físicas, todo eso, ¿no? En la antigua Grecia no era un tema complicado desde el punto de vista moral, pero es la muerte digna y todo esto sí se vuelve un tema complejo. ¿En qué época? En la Edad Media, porque desde la perspectiva religiosa cristiana, como dice ahí, la vida humana tiene un valor especial porque ha sido dada por un ser sobrenatural, por Dios, ¿no? Y tú no puedes tomar tu propia vida, ¿no?
Ajá. Ya. Entonces, bueno, es un texto bien largo, pero es un texto bien largo. Pero, a ver, les voy a dar las claves, ¿ya? De lo que falta para que no se pierdan de su siguiente clase. Creo que tienen otra clase, ¿no? Igual contrasta. No está difícil, ¿no? La clave acá es la B. La vida no estaba sacralizada como en la Edad Media cristiana, ¿no? Porque te preguntan la diferencia, pues, entre la Edad Antigua o cómo veían los griegos el tema de la eutanasia, la vida, ¿no? No estaba sacralizada, ¿no? Muy bien. Barco. 10 barco. ¿Ya? Ya, la once es un caso particular, muy especial. Dice, lo amenazan, ¿no? Lo amenazan con un arma de fuego y lo obligan a desnudarse a Manuel. En este caso, ¿qué podríamos decir? ¿Que es un inmoral? No, porque él no decide, o sea, no es su decisión hacerlo, ¿no? En este caso particular vendría a ser una persona amoral, ¿no? Inmoral no, porque él no es el que decide hacerlo libremente, ¿no? Ujú. Por eso les decía, tienen que tener cuidado, depende de qué perspectiva asumen, ¿no? En el caso de Sartre, igual él podría haber tomado la decisión, ¿no? 11 es dado, ¿ya? 11 es dado. 12, a ver, 12, ¿cuál es la clave de 12? Barco, barco. 13, barco. 14, casa. Y 15, árbol. 15, árbol. ¿Ya, chicos? Ya. A ver, no se preocupen, voy a subir el material de teoría. ¿Ya? Voy a subir el material de teoría, no se preocupen. Lo voy a poner ahí en el drive. ¿Ya? Ya, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, ya nos vemos. ¿Sí? Chao, chao, chao. Chao, chicos, un abrazo.